Entonces, quiero presentarles la pantalla para que ustedes puedan observar ese tema. Ya trabajé con la retroalimentación de algunas tareas. Ahora ustedes me confirman para ver si han recibido la información, sino para hacer los ajustes respectivos. Mira. Entonces... ya. Entonces, en el caso de la primera tarea que ustedes ya cargaron a Eva, pues de ahí hay 2 estudiantes que no han presentado la tarea y hay calificado 16, faltan 10 por calificar, tratar de hacerlo hoy día. Y ¿sí están viendo, no es cierto, lo que estoy presentando en el EVA? Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, sí. Entonces, mire, por ejemplo, aquí vamos a ver en el caso de Cristian, porque está primero más que todo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, para la tarea que le entrega, estoy evaluando directamente en la plataforma EVA. Aquí pongo la calificación y, bueno, la retroalimentación. En este caso, no he hecho un buen trabajo, Cristian, no le he recomendado mucho. Vamos a ver otro trabajo que valga la pena para que este aquí, por ejemplo, de Jason Jiménez. Y bueno, aquí está ya el desarrollo. Entonces, aquí en la retroalimentación, ya coloca algunas recomendaciones. Aquí no le colocaba mucho. Vamos a ver otra tarea que sea, otro trabajo que sea un poco más completo. Sí. Ya, me parece que este aquí sí. Ya, este está mejor. Entonces, miren, aquí estoy colocándole a George alguna recomendación. Por ejemplo, se debe trazar o debe realizar el diagrama a una línea con la simbología respectiva donde se definen las cargas de pérdidas por fricción H1 hasta, hasta HN. Esto es básicamente en el trabajo. Es porque aquí no lo está colocando. Entonces siempre hay que colocar esa simbología, ¿no? En toda gráfica que se haga siempre tiene que ir los valores de H1, bueno, depende básicamente del tipo de carga de pérdida. Debe establecer el sistema de unidades a trabajar, además diferenciar los datos del problema, debe calcular el valor de FT mediante fórmula, eso también lo había pedido, y en el rediseño no se determina mediante fórmula las cargas secundarias. Eso porque en unos casos he visto como que lo han puesto solamente, pero no explica de dónde salen esos valores, ¿no? Entonces tiene que necesariamente, por ejemplo, aquí dice pérdida está 0.021, entonces tiene que explicar mediante fórmula de dónde van saliendo esos valores. Pero en todo caso, a cada uno le he puesto las observaciones respectivas para que lo tomen en cuenta. Y si tienen alguna novedad, pues igual también lo pueden escribir ahí para seguir enriqueciendo, digamos, el trabajo. Lo importante es que ustedes desde pronto ya sepan en lo que están haciendo bien y de pronto lo que puede estar faltando, ¿no? Para que lo puedan corregir. Entonces, así más o menos va la retroalimentación.
Ahora, y algunas recomendaciones que doy ahora, ya no la voy a dar a futuro, porque se entiende que ya lo escribí, entonces no voy a volver a repetir lo mismo. Si ya digo que tiene que hacerse la representación gráfica, ¿no? Y ahí se tiene que colocar siempre las cargas o la simbología de las cargas de pérdidas primarias y secundarias, pues ya no voy a volver a hacer lo mismo para otra vez, porque ya se entiende que ya dije que coloquen H1, H2 y que estos gráficos de aquí estaría incompleto. Entonces, aquí, por ejemplo, falta colocar el punto 1, el punto 2, la diferencia de nivel y la representación o la simbología de cada una de las cargas, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta ahora. Listo, entonces, eso quería explicarles cómo va a ser la retroalimentación. Ya he hecho para algunos de ustedes. Le consulto, Jordi, si usted ya recibió a través de algún correo esta retroalimentación. Eso quería también estar seguro. ¿Me confirma? Sí, ingeniero, justamente estaba revisando en el EVA y ahí donde lo entregué mismo más abajo ya me sale el comentario ya. Ya, entonces para que usted mismo. Y de pronto no le llegó a su celular alguna notificación. Ahí no me ha llegado nada, pero yo voy a revisar. Ah, ya, porque aquí se notificara a los estudiantes y yo realmente no sé. Pensé que le estaba llegando a su correo, no sé. En todo caso, si es que no es así, ya quedaría directamente en EVA para que ustedes puedan observar la retroalimentación respectiva para cada una de las pruebas. Listo, eso entonces quería conversar. Ahora voy a... ya. Voy a cerrar unas pocas páginas que me está haciendo un poco lento la computadora para poder trabajar bien. Un ratito, por favor. Mientras tanto, por favor, ustedes accedan al drive de la asignatura y bajen el texto de mecánica de fluidos de Claudio Mataix, porque vamos a trabajar en ese documento. Entonces, descarguen por favor ese documento. Y vamos a ir a la página 355 del texto, que dice turbomáquinas hidráulicas generalidades. Disculpe, ingeniero, el nombre del libro. Es mecánica de fluidos, pero sería mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas de Claudio Mataix. Está en bibliografía complementaria, me parece que es la tercera carpeta. Dice bibliografía complementaria física, la número 3. Ahí está el texto. Es el único que está ahí. El de hidráulica de tuberías, ingeniero. No, El solo que libro. está ahí, a lo mejor está con otro. Entonces, a lo mejor lo cambié de posición. A lo mejor está en el número 1, entonces busquen ahí. Tiene que decir En el número 1 sí está, ingeniero. mecánica de fluidos de Claudio Mataes. Sí, parece que lo cambié de posición.
Disculpe, ingeniero, ¿en qué página nos ubicamos? En la página 355, pero del libro. Si lo miran ahí en el contador, digamos, superior, sería 375. En el PDF es 355. Gracias, ingeniero. Vamos a trabajar con un método de lectura comprensiva. Yo pido a algunos de ustedes que me dé una lectura de este texto y yo voy luego a reforzar en algunos conceptos que de pronto no se comprendan. Entonces, voy a pedir que me ayude la lectura. A Giorgi Seri. Ayúdeme usted. Ingeniero, disculpe, ¿qué página era? Es la 355 del texto, del PDF. Está lenta mi compu, espera un ratito que cargue el PDF. Sí, puede leerlo. Yo voy a compartir entonces No estoy compartiendo la pantalla, dejé para compartir. Ya, ahí se ve. ¿Sí ve, Georgie? Sí, ingeniero. Ya, entonces, verán. Ahora recién vamos a entrar básicamente al contenido de la asignatura de máquinas hidráulicas. Hasta ahora habíamos revisado en las semanas anteriores digamos, unos ejercicios que de alguna manera tenían relación con el tema más de mecánica de fluidos, pero que de igual manera se van a retomar en esta asignatura de máquinas de fluidos. Entonces nos vamos a concentrar. Perdón ¿Sí? que le interrumpa, ¿este documento va a ser el libro guía? Sí, son algunos libros guías. Este es uno de ellos. Y también el de Robert Mott. Son los dos textos. ¿Sí? ¿Me escuchó, Luis? Sí, sí, ingeniero. Sí. Entonces, decía que ahora nos vamos a concentrar básicamente. Bueno, usted sabe que, por ejemplo, en el caso de un sistema de tuberías en serie, tenemos allí algunos elementos, ¿no?, que forman parte de este sistema. Tenemos los tanques, tanto de captación como de descarga, de fluido. Tenemos las tuberías, la línea de succión, la línea de descarga, tenemos los accesorios. Pero hay un elemento importante que en este caso es la máquina hidráulica. Si se trata de un sistema de bombeo, esta máquina hidráulica obviamente va a ser la bomba, ¿no es cierto?, la bomba rotodinámica. Pero en otros casos, esta máquina hidráulica puede ser una máquina que le quite energía al fluido, como en el caso de una turbina hidroeléctrica. Entonces, vamos a analizar qué leyes son las que gobiernan a estas máquinas hidráulicas. Ya sea que esta máquina hidráulica entregue energía al fluido o que reciba energía del fluido. Ustedes van a ver que internamente, ya mirándolo al rodete de esta máquina hidráulica, ¿no?, hay unas leyes que son comunes tanto para aquellas máquinas que están entregando energía, es decir, una bomba, que para aquellas que están recibiendo energía, es decir, una turbina. Y además también ustedes van a ver que existen ciertas máquinas, como el caso de los ventiladores, que a pesar de que no están trasegando un fluido o un líquido, ¿no?, y en este caso lo hacen con un gas, lo cierto es que por la diferencia, digamos, del aumento de presión entre la entrada al ventilador y la salida al ventilador, porque esa diferencia es muy baja en el caso de ventiladores, se puede asumir como una máquina hidráulica, y las leyes que se aplican tanto a las bombas como a las turbinas hidroeléctricas son muy parecidas, ¿no? Y decir las fórmulas son muy parecidas para el caso de los ventiladores. Entonces, esto es lo que vamos a ver durante algunas semanas. Primero, digamos, conceptos generales sobre las máquinas hidráulicas, que, como digo, pueden ser aplicables a bombas, aplicables a turbinas o a ventiladores.
Y luego de eso ya nos vamos a introducir con un poco más de detalle, ya hablar sobre las bombas hidráulicas. Vamos a hablar también sobre los ventiladores. Y el tema de las turbinas no lo vamos a tratar acá porque eso lo van a trabajar en la asignatura de energías renovables en el próximo ciclo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de las siguientes semanas. Luego que terminemos ya este tema de turbomáquinas hidráulicas o máquinas hidráulicas, ya vamos a entrar a trabajar o estudiar otro tipo de bombas, que son las bombas de desplazamiento positivo, que ya se corresponden con otras leyes de funcionamiento. Y después de eso, ya entraremos a trabajar de manera directa con los ventiladores y finalmente con los compresores o con los sistemas de aire comprimido. Entonces, esto más o menos lo que vamos a abordar en el transcurso de las siguientes semanas. Listo, entonces ahorita vamos, como lo comenté hace un ratito, a estudiar sobre la generalidad de las máquinas hidráulicas, que como digo, nos van a explicar conceptos que son aplicables tanto a bombas, a turbinas hidráulicas como a ventiladores. Y bueno, vamos a ver de alguna manera también algunas leyes interesantes en ese sentido. También vamos a aprender sobre el concepto de lo que es una máquina hidráulica, cómo está clasificada las máquinas de forma general, desde el concepto de máquina de fluido hasta máquina hidráulica y máquina térmica, y dentro de cada una de estas máquinas hidráulicas y térmicas, cómo se van desagregando. Entonces, ustedes, a través de esta clasificación de las máquinas de fluidos, van a ver qué relación existe entre una máquina, por ejemplo, de motor de combustión interna, que es una máquina térmica, ¿no? Y por ejemplo, una bomba, ¿no? Al final, ambas son máquinas de fluidos, pero obviamente tienen algunas particularidades, ¿no? Y eso es lo que vamos a explicar, digamos, en este capítulo. Listo, entonces, con esta pequeña introducción general, yo, por favor, lea lo que está a continuación y yo iré después dando algún aporte en la parte que sea pertinente. Escuchamos, George. Listo, ingeniero. Dice, definición de una máquina hidráulica. Una máquina es un transformador de energía. Una máquina absorbe energía de una clase y restituye energía de otra clase. Un motor eléctrico, por ejemplo, absorbe energía eléctrica y restituye energía mecánica o de la misma clase pero transformada. Una grúa o un torno, por ejemplo, absorben y restituyen energía mecánica. Las mecánicas se clasifican en grupos. Las máquinas se clasifican en grupos. Máquinas de fluidos, máquinas herramientas, máquinas eléctricas, etc. Las máquinas... Hasta aquí, vean. Un ratito hasta ahí, yo. Miren, ustedes básicamente en el transcurso de la carrera estamos revisando diferentes tipos de máquinas, ¿no? Cuando hablan sobre motores de máquinas eléctricas o motores eléctricos, pues estamos hablando de una máquina. Fuimos al taller mecánico, estamos hablando de máquinas y herramientas. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, sobre plantas de vapor, estamos hablando de qué tipo de máquinas, George, plantas de vapor. ¿Serán máquinas herramientas, máquinas eléctricas, máquinas de fluido? Cuando se trata de un motor de combustión interna, ¿qué tipo de máquina será? Entonces, todas estas respuestas vamos a tratar de absorberlas en los siguientes párrafos. Entonces, siga, por favor. Ok. Las máquinas hidráulicas pertenecen a un grupo muy importante de máquinas que se llaman máquinas de fluido, aunque rara es la máquina en que no intervienen uno o varios fluidos como refrigerantes, lubricantes, etc. Eso solo no es suficiente para incluir dicha máquina en el grupo de máquinas de fluido. Máquinas de fluido son aquellas máquinas en el que el fluido o bien proporciona la energía que absorbe la máquina, por ejemplo, el agua que se suministra a una turbina posee una energía preferentemente de presión, proveniente de la energía geodésica que poseía en el embalse, que a su vez la turbina transforma en energía mecánica. O bien aquellas en que el fluido es el receptor de energía al que la máquina restituye la energía mecánica absorbida. En toda máquina de fluido hay un intercambio entre energía de fluido y energía mecánica. Por ejemplo,
El agua sale de una bomba con más presión que la que tenía a la entrada de la misma, porque la bomba ha restituido al agua la energía absorbida en el eje. Las máquinas de fluido revisten infinidad de formas y encuentran un sinfín de aplicaciones en la técnica. Basta ver que dentro de este grupo se hallan comprendidas máquinas tan diversas como la diminuta fresa neumática de un dentista, que gira a 500.000 revoluciones por minuto, y la gigantesca turbina de vapor de 1200 megawatts, o como la bomba de membrana para combustible de un automóvil y un cohete de combustible líquido. Las máquinas de fluido se clasifican en máquinas hidráulicas y máquinas térmicas. Etimológicamente, máquina hidráulica es una máquina de fluido en que el fluido es agua y no obstante la turbina de vapor funciona con agua. Y no es una máquina hidráulica, sino una máquina térmica. Por el contrario, a pesar de que un ventilador no bombea agua, sino aire, el ventilador es una máquina hidráulica. Las bombas que bombean líquidos distintos del agua, gasolina, ácidos, etc., también son máquinas hidráulicas. Aunque el líquido bombeado esté caliente, la máquina no es una máquina térmica, sino que seguirá siendo hidráulica. Aunque el nombre de máquina hidráulica, según lo dicho, no sea apropiado, la clasificación misma de las máquinas de fluido en máquinas hidráulicas y térmicas es rigurosa y científica. Ya, por favor, ahora sí pongan atención a estos dos párrafos siguientes que son importantísimos para entender la diferencia entre una máquina hidráulica y una máquina térmica. Ya sabemos que las máquinas de fluidos se clasifican en máquinas hidráulicas y en máquinas térmicas. Entonces ahora entendamos el concepto de cada una de ellas. Máquina hidráulica es aquella en que el fluido que intercambia su energía no varía sensiblemente de densidad en su paso a través de la máquina, por lo cual en el diseño y estudio de la misma se hace la hipótesis de que la densidad es constante. Máquina térmica es aquella en que el fluido en su paso a través de la máquina no varía sensiblemente de densidad y volumen específico, el cual en el diseño y estudio de la máquina ya no puede suponerse constante. Pero leyó mal vuelvo a leer otra vez. ¿Los dos? No, la segunda. A ver, veamos, en el caso de la máquina hidráulica se considera que la densidad no varía, que es la misma. O sea, antes de la máquina hidráulica y después de la máquina hidráulica, la densidad se asume como la misma. Por ejemplo, en el caso del agua, ¿no? Antes de que llegue el agua a la bomba, si es que está a una cierta temperatura, se puede asumir que la densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y cuando sale de la bomba, la densidad sería la misma. En este caso, si es que la densidad no varía, entonces se puede asumir que esa es una máquina hidráulica. Ahora, ¿qué es una máquina térmica? Si ya sabemos que en el caso de la máquina hidráulica la densidad no varía, entonces, ¿qué pasa con la máquina térmica? Lea por favor otra vez. Máquina térmica es aquella en que el fluido en su paso a través de la máquina no varía. No, a través de la máquina varía. Ah, sí, tienes razón. La máquina varía sensiblemente de densidad y volumen específico, el cual en el diseño y estudio de la máquina ya no puede suponerse constante. Ya, entonces aquí la clave está en mirar la densidad. Si es que la densidad varía, la densidad de un fluido varía en su paso por la máquina, entonces vamos a decir que esa máquina es, ¿qué cosa? Yo, si es que varía la densidad. Si es que varía, la máquina es térmica. Térmica. ¿Y si no varía? La máquina es hidráulica. Listo. Entonces vamos a ver, en el caso de una planta de vapor, ¿qué es? ¿Máquina térmica o hidráulica? Térmica. Térmica. En el caso de un compresor. ¿Hidráulica? Hidráulica, creo. En el caso de un compresor, mire. En el compresor entra, ¿no es cierto?, el aire con una cierta densidad, que por ejemplo es 1.2 kilogramos por metro cúbico. Y luego sale con otra densidad porque el aire está comprimido. ¿Sí? O si lo quieren ver desde el volumen específico, ¿no? Que es, recuerden ustedes que el volumen específico es el inverso de la densidad. Entonces, ¿qué pasa con el volumen específico en el caso de un compresor? ¿Varía o no el volumen específico? En el caso del aire, cuando entra a un compresor, ¿varía o no el volumen específico? Sí, sí varía. Varía, Por lo que se comprime. Exactamente. Entonces, ya un compresor es una máquina térmica, ¿no? En el caso de un motor de combustión interna, ¿qué será? ¿Máquina hidráulica o máquina térmica?
Entonces piensen ustedes que entra, por ejemplo, una mezcla de aire con gasolina al motor de combustión interna, ¿no? Y ahí se comprime o no se comprime esa mezcla, ¿no? En la cámara, en los cilindros. Sí, sí, se comprime. Entonces, una máquina térmica, ¿no? Sí. Vamos a ver, en el caso de una turbina, ¿es máquina hidráulica o térmica? Hidráulica. Hidráulica, porque tampoco nos varía la densidad, ¿no? La densidad, antes de que, digamos, el agua llegue a la turbina, va a ser la misma, ¿no? Obviamente que el agua cuando ya sale de la turbina. En este caso, si está a una cierta temperatura, 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la clave está en mirar la densidad, o si se les hace más fácil, el volumen específico. Recordando que la densidad es el recíproco del volumen específico. Listo, sigan, por favor. La compresibilidad e incompresibilidad del fluido, que se traduce en la variación o invariancia de la densidad o volumen específico, es fundamental en el diseño de una máquina. Todo cuerpo sólido, líquido o gas es compresible. Sin embargo, el diseño de una bomba, por ejemplo, se hace suponiendo que el líquido bombeado es incompresible o de densidad constante. La bomba es, pues, una máquina hidráulica. El diseño de un turborreactor, por el contrario, no puede hacerse sin tener en cuenta la variación del volumen específico del aire a través de la máquina. El turborreactor, pues, es una máquina térmica. En un compresor, el fluido es un gas y un gas es muy compresible y por tanto su volumen específico varía grandemente. Sin embargo, si el incremento de presión es pequeño, inferior a 100 milibar, el diseño del compresor llevado a cabo con la hipótesis de que el volumen específico del gas es constante resulta con frecuencia satisfactorio. En este caso, la máquina se llama ventilador. El ventilador, pues, es una máquina hidráulica. No obstante, si la relación de compresión es grande, superior a 100 milibar, no puede despreciarse la variación de volumen específico del gas a través de la máquina. En este caso, la máquina se llama compresor. El compresor, pues, es una máquina térmica. En este libro de mecánica de fluidos debemos estudiar también las máquinas de fluido, pero según la hipótesis establecida al principio del libro. Solo estudiaremos las máquinas hidráulicas y no las máquinas térmicas, cuyo estudio pertenece a la termodinámica. Ya, entonces, la consulta. ¿Cuál es la ciencia que respalda a las máquinas térmicas? O que apoya a la compresión de las máquinas térmicas. Termodinámica. La termodinámica. Termodinámica. ¿Sí? Entonces, por tanto, para conocer sobre máquinas de vapor, plantas de vapor, sobre compresores, se requiere, ¿no es cierto?, de la base de la termodinámica. ¿Y cuál vuelta es la ciencia que respalda vuelta a las máquinas hidráulicas? Mecánica de fluidos. Entonces, mecánica de fluidos va con máquinas hidráulicas y termodinámica con las máquinas térmicas. Listo. A ver, Joyce, ahora sí, acompáñense ustedes. Ya. Clasificación de las máquinas hidráulicas. Para clasificar las máquinas hidráulicas se atiende al órgano principal de la máquina, o sea, al órgano en que se intercambia la energía mecánica en energía de fluido o viceversa. Este órgano, según los casos, se llama rodete, émbolo, etc. Ya, entonces, dejamos ya el tema de las máquinas térmicas, ¿no es cierto? Eso no vamos a tratar nosotros, solamente las máquinas hidráulicas que forman parte de las máquinas de fluidos. Ahora, verán, nosotros vamos a tratar aquí en esta asignatura, como ustedes saben, esta asignatura se llama máquina de fluidos, y pues vamos a tratar como máquinas hidráulicas, en este caso bombas, ventiladores. Ya sabemos que los ventiladores, cuando se trabaja con relaciones de volumen específico menores a 100 milibares, se lo puede asumir como máquinas hidráulicas. Y como máquina térmica vamos a trabajar solamente con el compresor, ¿sí? Pero ustedes también ya tienen en cuenta que hay más máquinas térmicas que nosotros vamos a trabajar en esta asignatura. Y de hecho, por ejemplo,
sistemas de climatización, sistemas de aire acondicionado, también que es una máquina técnica, pero se trabajan ya de manera específica en otras asignaturas. Entonces, cada vez que veamos que un fluido está interactuando, ¿no?, con una máquina, pues simplemente esa máquina es una máquina de fluidos. Ahora, si es una máquina hidráulica o una máquina térmica, eso dependerá básicamente de cómo se comporta la densidad o el volumen específico de ese fluido en el, digamos, en la medida que pasa a través de esa máquina de fluido. Si es que el volumen específico o la densidad no varía, entonces decimos que esa es una máquina hidráulica, y si varía, decimos que es una máquina térmica. Listo, siga por favor, Joyce. Ahora bien, la clasificación de las máquinas hidráulicas en rotativas y alternativas, según que el órgano intercambiador de energía esté provisto de movimiento de rotación o de movimiento alternativo, tiene la ventaja de ser muy clara, pero suele preferirse la siguiente, que considera dos grupos también. Esta clasificación tiene la ventaja de que no se basa en algo accidental, como es el tipo de movimiento de émbolo o rodete, sino en el principio fundamental de funcionamiento, que es distinto entre los dos grupos. Las máquinas hidráulicas se clasifican en turbomáquinas y máquinas de desplazamiento positivo. En las máquinas de desplazamiento positivo, también llamadas máquinas volumétricas, el órgano intercambiador de energía cede energía al fluido o el fluido a él, en forma de energía de presión creada por la variación de volumen. Los cambios en la dirección y el valor absoluto de la velocidad del fluido no juegan un papel esencial alguno. En las turbomáquinas, denominadas también máquinas de corriente, los cambios en la dirección y el valor absoluto de la velocidad del flujo juegan un papel esencial. Al grupo pertenece la clase importante de las máquinas alternativa o de Embro, pero estas no son ni mucho menos las únicas. Así como en las turbomáquinas, el órgano transmisor de la energía, rodete, se mueve siempre con un movimiento rotativo. En las máquinas de desplazamiento positivo, el órgano transmisor de la energía puede moverse tanto con movimientos alternativos como con movimiento rotativo. Al grupo de máquinas de desplazamiento positivo pertenece la clase importantísima de las máquinas empleadas en las transmisiones y controles hidráulicos y neumáticos. El principio de funcionamiento de las máquinas de desplazamiento positivo es el principio de desplazamiento positivo que se estudiará en la sección 27.1. El principio de funcionamiento de las turbomáquinas es la ecuación de Euler, que se estudia en la sección siguiente. A estos dos grupos se pueden añadir un tercer grupo de máquinas hidráulicas en que se intercambia energía en forma de energía potencial, como son los elevadores de Cangillones, tornillo de Arquímedes y ruedas hidráulicas. Estas máquinas se denominan máquinas gravimétricas, pero de ellas no nos ocuparemos en el presente libro, porque su estudio no presenta desde el punto de vista hidráulico mayor dificultad. Las turbomáquinas y máquinas de desplazamiento positivo se subdividen en motores y generadores. Las primeras absorben energía de fluido y restituyen energía mecánica, mientras que las segundas absorben energía mecánica y restituyen energía al fluido. Ya. Anton, toda esta literatura se refiere a qué tipo de máquinas de forma general. Estamos hablando aquí, dice, máquinas de desplazamiento positivo, turbomáquinas y máquinas gravimétricas. Hidráulicas. Máquinas hidráulicas. Entonces, las máquinas hidráulicas pueden ser o bien de desplazamiento positivo, o bien turbomáquinas, o bien gravimétricas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia entre estas tres? Para notar la diferencia, ¿en dónde tenemos que mirar dentro de cada una de las máquinas? ¿En qué elemento tenemos que observar para saber si es una máquina de desplazamiento positivo, una turbomáquina o una gravimétrica? Depende de la energía que la transforme, cómo transformen la energía. No, tenemos que fijarnos en el órgano transmisor de energía. O sea, ahí, si usted, por ejemplo, mira una bomba, pues si lo mira por fuera se da cuenta que tiene como una carcasa que está estática, y obviamente ahí no hay una transmisión de energía. Pero si usted comienza
digamos, a desagregar los elementos de esa bomba, ¿no? Se va a dar cuenta que dentro de ella hay un elemento que está girando. Entonces, ese es el elemento o el órgano transmisor de energía, que en este caso se va a llamar rodete. Si usted analiza una bomba de pistón, incluso por fuera usted lo puede mirar como que está estático, como que de igual manera no hay movimiento, pero usted comienza a desarmar esa bomba de pistón, pues va a darse cuenta que hay un órgano que es el que transmite energía, perdón, en este caso es el pistón, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, primero tenemos que fijarnos en ese órgano que transmite energía. Ahora, si vemos que el fluido cuando pasa por ese órgano es pequeño, o la velocidad del fluido es pequeña, no varía mucho, ¿no? Entonces, y que el aumento de presión es grande en esa máquina, entonces estamos hablando de una máquina de desplazamiento positivo. Por otra parte, si vemos vuelta que ese órgano está girando a una alta velocidad, que realmente la diferencia de velocidad entre la entrada a ese órgano y la salida es grande, entonces estamos hablando de una turbomáquina. Y en el caso de las máquinas gravimétricas, lo que tenemos que observar básicamente que hay un aumento de energía en forma potencial, o sea que en definitiva hay una elevación de un fluido dentro de esa máquina. Entonces vamos a ver luego una clasificación general, aquí está, ¿ya? En el siguiente cuadro resume lo dicho sobre la clasificación de las máquinas de fluido con las dos secciones precedentes. Aquí, esto es básicamente lo que nos está resumiendo lo que acabamos de explicar. Tenemos aquí las máquinas de fluidos que se desagregan en máquinas hidráulicas y máquinas térmicas. Ambas son máquinas de fluidos. ¿Cuál es la diferencia? En la densidad. Si es que la densidad permanece constante, entonces estamos hablando de una máquina hidráulica, y si varía la densidad en el paso del fluido por esa máquina, entonces estamos hablando de una máquina térmica. Para poder analizar máquinas térmicas se requiere básicamente de la comprensión de la termodinámica, porque es la ciencia base, ¿no? En el caso de las máquinas hidráulicas se requiere como ciencia la mecánica de fluidos. Ahora, las máquinas hidráulicas, ¿no? De forma general, se clasifican en turbomáquinas y máquinas de desplazamiento positivo. Aunque aquí han omitido, también están las máquinas gravimétricas, ¿no? Que estaban hacia arribita, sino que no son muy utilizadas por lo general. Por ejemplo, las ruedas hidráulicas sería una máquina gravimétrica, y también, obviamente, el tornillo de Arquímedes. Ahora, las más utilizadas son las turbomáquinas y las máquinas de desplazamiento positivo. Tanto la primera como la segunda pueden ser estas turbomáquinas máquinas generadoras o máquinas motoras. ¿Cuándo se trata de una máquina generadora y cuándo se trata de una máquina motora? No sé, Marlon Lama, ¿se me puede indicar? ¿Cuándo decimos que una turbomáquina es generadora y cuándo es motora? En ese caso, generadora sería cuando se trata de bombas, ventiladores. En cambio, cuando es motora, como una turbina hidráulica. Ya, pero miremos el fluido para saber si es una máquina motora o generadora. Entonces ustedes observen el fluido, y si el fluido recibe energía, entonces esa máquina es una máquina generadora. ¿Sí? En tanto que si el fluido entrega energía, es una máquina motora. Veamos en el caso de las bombas. Entonces imaginemos, está entrando un fluido hacia una bomba. Les pregunto, en este caso el agua va a recibir, bueno, si es que el fluido es un agua, ¿no? ¿Va a recibir energía o va a entregar? Si es que el agua entra a una bomba, recibe energía. Y por tanto, ¿qué tipo de máquina es la bomba? Generadora, ¿no? Entonces, las bombas y los ventiladores son
turbomáquinas generadoras. Ahora, en el caso de los ventiladores, ¿cómo se explica? Igual también, tienen ustedes un ventilador, como lo que utilizamos en la costa, ¿no es cierto? El fluido pasa a través de las aspas o las hélices del ventilador, y en este caso estaría recibiendo energía. Y por tanto, el ventilador sería una máquina generadora. Ahora veamos qué pasa en el caso de una turbomáquina hidráulica. Es una máquina motora o una máquina generadora. Entonces piensen ustedes también en una central hidroeléctrica, ¿no? En una central hidroeléctrica viene el agua por un cierto ducto de presión y entra a la turbina. Y en este caso, ¿el fluido está recibiendo energía o está entregando energía? En ese caso estaría entregando. Entregando. ¿Y sería generadora o motora? Motora. A ver, no. ¿Qué digo? Es generadora o motora. ¿Está entregando fluido, energía a la turbina o está recibiendo? Entregando energía. Entregando, y por tanto sería un motor. Sí, sería un motor, ¿no es cierto? En el caso de un motor de combustión interna, ¿qué sería, un generador o un motor? Vamos a pensar. Entra la mezcla, ¿no?, de gasolina y de aire hacia el motor. ¿Que está entregando energía o está recibiendo energía? Estaría entregando energía. Entregando. ¿Qué energía es la que está entrando ahí? Está entrando energía química, ¿no es cierto? Porque ahí está la mezcla de, en este caso, hidrocarburo con oxígeno. Es una energía química que está entrando ahí, digamos, al motor, y es la que se entrega finalmente al motor, ¿no?, en la explosión que se hace. Y por tanto, en este caso, el fluido estaría entregando energía. Entonces, siempre hay que mirarlo al fluido. Si es que el fluido recibe o el fluido entrega energía. Vamos a ver, en el caso bueno, nos vamos a concentrar solamente en máquinas hidráulicas para ya no hablar más del tema de máquinas térmicas, a pesar de que todo lo que estamos explicando ahorita es de máquinas generadoras y motoras, igual también se aplica para máquinas térmicas, ¿no? Listo, entonces vamos a leer un poquito más de teoría que explique estos conceptos. Creo que aquí no está. Sí, bueno, no sé si esta parte quedó clara tal vez, la diferencia entre una máquina hidráulica y una máquina térmica, entre una máquina hidráulica turbomáquina o una máquina de desplazamiento positivo, y dentro de cada uno es una máquina generadora o una máquina motora. Entonces vamos a ver, Luis, en el caso de un ventilador, ¿qué es? Mirando desde acá, desde máquinas de fluidos, ¿usted qué diría que es un ventilador? Puede ser una motora. Ah, no, para generadora, para gas. Ya. Entonces, un ventilador es una máquina hidráulica es también una turbomáquina y es una máquina motora. Entonces, es una máquina motora turbomáquina, ¿no? En el caso de una bomba, es una máquina generadora, o si no, una máquina hidráulica generadora. Turbomáquina, en este caso. Ya. Entonces nosotros vamos a estudiar en la asignatura bombas, que serían máquinas hidráulicas generadoras. También vamos a estudiar ventiladores, que son máquinas hidráulicas generadoras.
vamos a estudiar turbomáquinas motoras, no vamos a estudiar, eso lo vamos a ver ustedes en la asignatura de energías alternativas. Y vamos a estudiar también máquinas de desplazamiento positivo. ¿Sí? Eso sí, como parte mismo de esta asignatura. Y como máquinas térmicas, solamente vamos a estudiar compresores. Pero, como digo, hay más máquinas térmicas. Y por tanto, estas máquinas formarían parte en sí de las máquinas de fluidos. Bueno, ahora vamos a entender sobre la ecuación fundamental que gobierna a las turbomáquinas. Entonces, ¿dónde están las turbomáquinas? Miren, están aquí, turbomáquinas. Entonces, hay una ecuación fundamental que gobierna a todas estas turbomáquinas, ¿no? O sea, que es aplicable ya sea para turbinas hidráulicas, que es aplicable ya sea para ventiladores o también para bombas. Así que lo que vean ustedes, la ecuación fundamental de las turbomáquinas, que vean a continuación en la próxima asignatura de energías alternativas, como digo, también se comprende con base a esta ecuación fundamental de las turbomáquinas, que es la ecuación de Euler. Entonces vamos a entender esa ecuación. A ver, Joy, siga por favor con la lectura. Bien. Ecuación fundamental de las turbomáquinas o ecuación de Euler. Primera forma. La ecuación de Euler es la ecuación fundamental para el estudio de las turbomáquinas, tanto de las turbomáquinas hidráulicas que se estudian en este libro, como las de las turbomáquinas térmicas. Constituye, pues, la ecuación básica tanto para el estudio de las bombas, ventiladores, turbinas hidráulicas, como para el estudio de los turbocompresores, turbinas de vapor y turbinas de gas. Es la ecuación que expresa la energía intercambiada en el rodete de todas estas máquinas. Ya. Sí, hasta aquí no. Entonces, lo que quiere decir, miren acá, es que este concepto de turbomáquina no solamente está aplicado para máquinas hidráulicas, sino también para máquinas térmicas. ¿Sí? O sea, en el entendido de que las turbomáquinas son aquellas, ¿no es cierto?, que le transfieren una velocidad alta al fluido. Eso usted lo puede ver, por ejemplo, en el caso de una bomba. Entonces, el fluido entra con una cierta velocidad a esa máquina y sale con una velocidad mucho más alta. Y lo mismo también pasa en una turbina de vapor. Entonces, cuando tenemos ese tipo de máquinas, estamos hablando de turbomáquinas. Ahora, gracias, Joyce. Le voy a pedir a ustedes que por favor hagan esta gráfica que está aquí para poder explicar los planos de representación de una turbomáquina. Este es importantísimo para entender la ecuación de Euler, ¿vea? Entonces necesito que ustedes, necesito dos conocimientos que ustedes tienen en su mente. El primero es la interpretación de este tipo de vistas a través del dibujo técnico, y la otra es el manejo de vectores, en este caso vectores de velocidad. Entonces, enfóquese en ambos conocimientos que ustedes tienen para tratar de explicar, en este caso, un rodete, perdón. Aquí tenemos un rodete, ¿no?, que es el órgano principal en este caso, de una bomba, es el que transfiere la energía. Aquí tienen un corte meridional, ¿no? Y aquí, si ustedes se fijan, esta sería una vista frontal, si se quiere, en corte. Y esta vuelta sería una vista. ¿Qué tipo de vista sería? Marlon Vera. Si esta es la vista frontal en corte, ¿esta qué vista es? Sería superior. No. A ver, no te lo... Lateral. ¿Lateral qué? Lateral. ¿Qué lateral? ¿Derecho, izquierdo? A la izquierda. Lateral. Entonces sería básicamente visto desde acá, ¿no? Vamos a dibujar un poquito. O sea, lo estamos viendo desde acá. Entonces, esta vista que está acá, que es la vista lateral izquierda, está representado acá.
Entonces, si es así, tratemos de entenderlo a esta gráfica. Todavía no nos metamos en el tema de máquinas de fluido, sino solamente veámoslo desde un punto de vista de dibujo técnico y también de vectores, nada más, para luego explicar el tema de la ecuación de Euler. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una vista, bueno, aquí viene el fluido, ¿no es cierto? Aquí tenemos el rodete, ¿no? Es la entrada o la lista de entrada de los álabes. El rodete es la lista de salida, ¿no es cierto? Aquí también tenemos básicamente el envolvente de la bomba, en este caso del rodete. Este sería el eje, ¿no? Donde se está soportando el rodete. Este sería la superficie anterior y posterior del rodete. Y ven, aquí también hay unas letras, unos códigos para representar este ancho de aquí hacia acá, que se pone como B1, y este ancho de aquí a acá, que se pone como B2. Entonces, por favor, en su cuaderno, hagan el dibujo o este corte meridional del rodete. Luego doy un poquito más de explicación sobre cada uno de estos elementos. Por ahora, lo que me interesa es que ustedes lo dibujen. Noten también ustedes que este que está aquí sería, vamos a dibujarlo. Un ratito. Miren, noten ustedes que este que está aquí se corresponde, ¿no es cierto?, con el diámetro de este eje de acá, ¿no? Esta circunferencia que está aquí se corresponde con ¿cuál? ¿Y me indica? No. Veamos con cuál se corresponde. Pero ustedes traten de... Voy a trazar una línea. Desde aquí, miren. Entonces, esta circunferencia se corresponde con la lista de entrada de los álabes, ¿no es cierto? Y esta que está acá, esta otra circunferencia, se corresponde con, básicamente, la lista de salida de los álabes. Y esto que está aquí, ¿qué es? Esta especie como de arco que está aquí. ¿Qué es? Entonces, aquí tenemos básicamente el álabe, y el álabe es lo que está de aquí hacia acá, vea. Esto sería el álabe. Es lo que está dibujado acá, ¿no? Sino que aquí obviamente está en una vista y aquí estaría en otra vista. Listo. Ahora sí. Obviamente aquí en este rodete pues solamente se ha dibujado un álabe, pero habría una cantidad, una mayor cantidad de álabes, ¿no? Que son los que van a formarlo en este caso, al rodete. Ahora observen también aquí hay aquí hay unas distancias. En este caso estamos hablando de los diámetros, tanto del diámetro de la lista de entrada de los álabes y también de la lista de salida de los álabes. Entonces, primero, por favor, dibujemos solamente la parte física del rodete. O sea, luego sí nos vamos a concentrar en estas fuerzas que están acá, en estos vectores de velocidad.
Así que dibujen, por favor, en su cuaderno el rodete, tanto en el corte meridional como en el corte transversal, ubicando perfectamente, en este caso, el eje donde se va a posicionar el rodete, este que está aquí, ¿no? Y también las circunferencias que se corresponden con la arista de entrada de los álabes y también con la arista de salida de los álabes. Tienen que hacerlo al dibujo con bastante detalle. Después me indican por el Zoom cómo les quedó el dibujo, ¿sí? Solamente quiero que en principio hagan el dibujo técnico del corte meridional del rodete y también del corte transversal. No coloquen los vectores de velocidad, sino solamente van a colocar la parte física, la parte que se ve. En este caso sería la parte anterior y posterior, o la superficie anterior y posterior del rodete, que está aquí señalado como S, S', la arista de entrada a los álabes y la arista de salida. En este caso sería el eje donde va ubicado el rodete. Y en su corte transversal, pues aquí lo que se vería también sería el eje, los álabes y estas circunferencias que se corresponden básicamente ya con los diámetros de la arista de entrada y de la arista de salida de los álabes. Entonces, hasta ahí vamos a hacer un primer dibujo. Háganlo también en un tamaño más o menos considerable como el que está aquí, para que luego cuando se haga ya el trazo de estos vectores se pueda entender cada uno de ellos. Verán, estos símbolos, estas letras tienen que memorizarlas porque luego se va a utilizar bastante en la ecuación de Euler. Y en las fórmulas y en los cálculos también, cuando se lee, por ejemplo, de B1, ya se entenderá que es básicamente el ancho o la lista de entrada de los álabes. Cuando se hable, por ejemplo, de W1, ya se sabrá en su momento qué es la velocidad relativa. Entonces, estos códigos ya son códigos internacionales que hay que memorizarlos para entender básicamente el principio de funcionamiento de las turbomáquinas a través de la ecuación de Euler. Este beta 1 también que está aquí, este alfa también son valores que ya son constantes y siempre se van a repetir. Por tanto, no son arbitrarios, sino bien son valores ya definidos, o por lo menos símbolos definidos para cada uno de estos elementos. Entonces, por ahora vamos a recordar que B1 es la lista de entrada de los álabes y B2 la lista de salida, ¿no? También aquí veamos el D1 a qué se corresponde y también D2. El D1 es la lista, la circunferencia o el diámetro de la circunferencia de la arista de entrada y el D2 el diámetro de la circunferencia de la arista de salida de los álabes, ¿no? Listo. Daniel, ¿ya lo tiene para que lo presente al dibujo? Ya.
Todavía no coloquen, como digo, estos vectores de velocidad, ni tampoco los ángulos, solamente coloquen, hagan el dibujo técnico del rodete tanto en el corte meridional como transversal. Como que fuera un dibujo, un trabajo de dibujo técnico nada más. Listo. A ver, hago unas preguntas yo. A ver, Inti, ¿qué es B1? ¿Qué representa B1? Sería Desde un el ancho punto del árabe. Sí. A ver, sería el ancho de la arista de entrada de los árabes. O sea, sería la distancia de dónde a dónde. Sería la distancia que desde aquí hacia acá, ¿no es cierto? Sí. Ese sería B1, ¿no? Y B2 obviamente sería lo que está de aquí a acá. Entonces, sí, en el problema nos dicen que B1 tiene tal medida, entonces ya sabemos que es justamente el ancho de la arista de entrada de los árabes. Sí, en los problemas por lo general no dan tanto detalle sobre ancho de la arista de entrada, sino que nos dicen que el rodete tiene un valor de B1 igual a tanto y B2 igual a tanto. Entonces, usted ya de acuerdo al corte meridional, ya tiene que saber qué es B1 y qué es B2. De acuerdo. Vamos con otra pregunta. A ver, Giordano. ¿Qué es D1? Si nos dice en el problema que el D1 es igual a 300 milímetros. ¿A qué se está refiriendo? D1 es el diámetro de... A ver, déjeme localizarlo. Está muy pequeño. No Le sé. doy un poquito más y algo da un poquito más de zoom. Vamos a ver. Un ratito. A ver, vamos a dar un poquito más de... Sí. Y un poquito más de zoom. A ver, a ver, a ver. A ver, ampliación. Ahí sí. Ahí se ve. ¿Qué es D1? D1. El Pero, diámetro del eje, ¿no? no, mírelo acá. Tiene que mirarlo en el corte meridional. Acá no se ve muy bien. O también aquí sí se puede entender. ¿Qué es? Recuerde que este es el ala, bebé. Sí. Entonces, D1, ¿qué representa? Estoy viendo que es el... Representa un diámetro para empezar, ¿no es cierto? Claro, es un diámetro. ¿El diámetro de qué? Acá está puesto, de la arista de entrada de los álabes. Ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es el diámetro de la arista de entrada de los álabes. ¿Y qué es D2? Es en cambio el diámetro de... Ya en la arista de salida. Sí, el diámetro de la circunferencia de la arista de salida de los álabes. ¿Sí? Sí. Estamos de acuerdo en ese sentido. Ya, ahora imaginemos que viene un fluido por acá, note en el corte meridional, ¿no es cierto? Y este fluido tiene una línea de corriente más o menos así. Un poquito mejor, ¿no? Y llega aquí. Entonces, mire, aquí está el fluido con una cierta velocidad, ¿no?
Y justo cuando llega esta línea de corriente a este punto de aquí, ¿no? Estaría topando, ¿no es cierto?, la arista de entrada de los álabes. Entonces sería prácticamente, estaría justo aquí ese hilo de corriente. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, como está aquí una partícula de ese hilo de corriente, ¿no? Y si está en contacto ya con la arista de entrada del álabe, significaría que esta partícula va a tener también una velocidad, ¿no? Igual también que la base del álabe, y por tanto tendría esta velocidad acá. Porque ya está en contacto, ¿no es cierto?, con este álabe. Pero también esta partícula tiene que salir. No se queda aquí estática, sino que sale. Y por tanto, si usted se para justo aquí, en esta circunferencia de la arista de entrada del álabe, va a ver que esta partícula se va a mover, justo se va a mover por aquí. Se va a mover por aquí. Y por tanto, va a tener también una velocidad relativa, que es hacia acá, la partícula. O sea, por una parte, esta partícula que está aquí se va a mover de acuerdo a la arista de entrada de los álabes, ¿no? Pero por otra parte, si alguien se para, si un observador se pudiera parar aquí, observaría que esta partícula se va desplazando, justamente de acuerdo a la forma del álabe. Y por tanto tendría una velocidad relativa. A esta velocidad tangencial que está acá, se la conoce como velocidad U1. O sea, se tiene ya esta nomenclatura internacional, U1. Entonces, U1 es la velocidad tangencial que tiene una partícula en la arista de entrada de los álabes. ¿Y qué sería? Y esto que está aquí vuelta es W1. Así que por favor, vamos agregándole ya en su gráfico, sería W1 y esto sería U1. U1. Entonces tenemos que esta partícula que entró ya aquí justo, o sea, pegó aquí, está aquí, ¿no? La partícula de agua, entonces tiene por una parte una velocidad tangencial, porque es la velocidad que tiene la arista de entrada del álabe, pero además también tiene una velocidad relativa, W1, porque esta partícula se está desplazando por el álabe para poder salir. ¿Estamos de acuerdo, no? Y entonces aquí vamos a hacer un trabajo de sumatoria de vectores. Por una parte tengo aquí una velocidad tangencial U1 y una velocidad relativa U1. Y aquí tengo una velocidad, una sumatoria, digamos, una resultante, que se va a conocer como velocidad sub 1. Entonces, si uno se para fuera ya de la bomba y ve a la partícula que se mueve, si tuviese capacidad, él ya no ve ni que se va por acá ni por acá, sino que se va a mover con esta velocidad C1, que sería, en este caso, la velocidad absoluta, ¿no? Con la que se mueve el fluido dentro de, en este caso, dentro del rodete. Entonces vamos a colocar aquí el punto 1, como está aquí. Aquí también el punto 2, miren, este es el punto 1, este es el punto 2. Y con respecto al punto 1, esta partícula va a tener una velocidad W1, perdón, U sub 1, una velocidad tangencial, una velocidad relativa, W1, y una velocidad absoluta, C1. Entonces, esto es C1. ¿Sí? Estamos agregando los conocimientos de dibujo técnico, el tema de suma de vectores, que para ustedes es bastante sencillo de hacerlo. Y aquí hay un ángulo, ustedes se fijan, entre esta velocidad tangencial y esta velocidad absoluta C1, hay un ángulo, ¿no? Esto de aquí vamos a conocerlo como alfa 1. Aquí vamos a poner alfa 1, ¿no? Este ángulo que está entre U1 y C1, ese es alfa 1. Entonces, si en el problema nos dice que alfa 1 es igual a 15 grados, ya sabemos qué es. O sea, esa nomenclatura no va a variar. Es una nomenclatura internacional y ya sabemos qué es cada uno de los elementos.
Y por otra parte, aquí también tenemos un ángulo, aquí un pequeñito error, entre W1 y en este caso este vector que está aquí acá. Este vector que está aquí acá, ¿qué vector es? Aplicando ya hemos visto U1, hemos visto W1 y C1. El que está aquí, ¿cuál es? ¿Me puede indicar este vector W1. aquí? Este es W1. Entonces, aquí sería W1. Entonces, el ángulo que está entre U1 y W1 se conoce como, aquí pongo aquí, como beta 1. Ya, esto aquí no lo pongan, esto aquí hay un pequeño error, esto aquí no lo pongan. Aquí no pongan beta 1 ni tampoco aquí beta 2, sino que coloquen como estoy indicando acá. Entonces, esto sería beta 1, ya. Vamos a hacer lo mismo acá arriba. Este ángulo que está aquí, ¿cómo se llama? Ya estamos en el punto 2, vea. Vamos a partir con la misma lógica. En el punto 2, entonces, este vector de velocidad, ¿cómo se llama? Entonces recordemos que esta es la velocidad tangencial en el punto 1, es la velocidad relativa en el punto 1 y es la velocidad absoluta en el punto 1. Esta sería la velocidad. ¿Qué velocidad sería? Tangencial. Tangencial en el punto 2. Esta sería la velocidad relativa en el punto 2 y esta sería la velocidad absoluta en el punto 2, ¿no es cierto? Este ángulo que está aquí acá, ¿cómo se llama? Beta 2. ¿Cómo? Beta 2. No, dijimos que esto de aquí era alfa, vea. Este ángulo que está entre la velocidad tangencial y la absoluta es alfa. Entonces, esto sería alfa 2. Y el ángulo que está entre la velocidad relativa, en este caso, esto sería W2, ¿no es cierto? Y C2, entonces, perdón, y W2 y U2 sería, en este caso sería beta 2. Ya, entonces, grafiquen ustedes en su dibujo estas velocidades. Miren, no son complicadas, apenas son tres velocidades. Estamos hablando de velocidad tangencial, velocidad relativa, velocidad absoluta, alfa y beta. Es importante que ustedes lo memoricen porque cuando ya se trata o se deduce la ecuación de Euler, solamente ya se trabaja con estos valores y ustedes tienen que saber a qué se refiere. ¿No? Si es W, ya saben que la velocidad es relativa. Si es U, ya saben que es velocidad tangencial. Si es C, saben que es la velocidad absoluta. Si es alfa, saben que es el ángulo entre la velocidad tangencial y la absoluta. Y si es beta, el ángulo entre la velocidad relativa y la velocidad tangencial. Entonces es lo que tienen ustedes que memorizar. Listo. ¿Qué nos hace falta, Luis? La distancia al álave.
Ya. Ahí, ¿con qué nomenclatura está? ¿Con qué letra? No sé si es I o es L. L1 y L2. Entonces, mira aquí. ¿Cómo sacamos este L1 y L2? Entonces, a partir de la dirección de la velocidad absoluta, ¿no? Trazamos una línea, y cuando sea perpendicular esta línea al radio, entonces esto aquí se va a llamar L1 en este caso. Entonces, ustedes en la gráfica también hagan lo mismo. Aquí tracen una línea, y luego aquí pongan una escuadra, y tiene que haber una distancia entre esta línea y, en este caso, el centro. Y esa distancia es L1. Y lo mismo acá también, vean. Tienen C2, hacen una proyección de C2 para acá, hacen una línea recta, y acá ponen la escuadra, y por una parte tiene que estar obviamente en el origen, y por otra parte tiene que estar perpendicular a esta proyección de la velocidad absoluta, tanto en el punto 1 como en el punto 2, en este caso en el punto 2. Y esto le llamaríamos L2. Entonces ya saben lo que es L1 y lo que es L2. ¿Ya? Ya estamos bastante bien. ¿Qué más nos hace falta? José Buri, ¿qué más nos hace falta? Ya hemos visto, ya entendemos lo que es B1 en el corte meridional, ya sabemos que es el ancho de la arista de entrada de los álabes. También B2 en el corte transversal, ya sabemos lo que es D1, que es el diámetro de la circunferencia de la arista de entrada de los álabes. D2, que es el diámetro de la circunferencia de la arista de salida de los álabes. También ya conocemos qué es L1 y L2, pero para eso obviamente hay que sacar primero las velocidades. Entonces ya sabemos lo que es U1, que es la velocidad tangencial de la partícula en la arista de entrada de los álabes. W1, que es la velocidad relativa de la partícula en la arista de entrada de los álabes. Y C1, que es la velocidad absoluta de la partícula en la arista de entrada de los álabes. También ya conocemos alfa 1, que es el ángulo entre la velocidad tangencial en el punto 1 y la velocidad absoluta. Y también ya conocemos beta 1, que es el ángulo entre la velocidad relativa, o sea, W, y la velocidad tangencial, en este caso U1. Y lo mismo también para el punto 2. Velocidad tangencial, velocidad relativa, velocidad absoluta, ángulo alfa 2 y ángulo beta 2. Listo. ¿Qué nos hace falta, José Borí? Nos hace falta dos cositas ya para terminar esto de aquí. Y analizar la parte física del rodete y también la parte cinemática de vectores del rodete. Ingeniero. ¿Sí? En el grupo de máquina de fluidos subí una foto más o menos de cómo la entendí. ¿Me podría explicar si estaría bien? Ya, en WhatsApp. Ya, Sí, ya, WhatsApp. Ya, muy bien. Pero yo lo que preguntaba es, ¿qué más nos hace falta analizar aquí antes de mirar su gráfica? ¿Qué más nos hace falta? Ya hemos comprendido que es D1, D2, L1, L2, N, obviamente la velocidad de giro, DE, no lo hemos hablado, pero es la velocidad en este caso del eje donde se ubica el rodete. ¿Ya qué más nos está haciendo falta aquí revisar? ¿Alguien, por favor, me puede indicar qué más hace falta analizar? ¿No serían las alturas? Ya, exactamente. Aquí tenemos un triángulo. Y hay un valor, ¿verdad?, que va desde aquí hasta aquí. Porque, a ver, antes de eso, perdón. Antes de eso, lo que se hace aquí es descomponer esta velocidad absoluta. ¿Sí ven? Esta velocidad absoluta de aquí a acá se descompone en este caso. Entonces, considerando
la dirección de la velocidad tangencial se descompone en una velocidad siguiendo la dirección tangencial y en otra velocidad perpendicular a la velocidad tangencial. Y por tanto, tenemos aquí lo siguiente. Desde aquí hacia aquí, igual también como ustedes lo hacían con vectores, ¿no? Y desde aquí hacia acá. O sea, primero calculamos el C1 y C2 solamente con la velocidad tangencial y la velocidad absoluta, y ahora se descompone esta velocidad absoluta en dos vectores, que obviamente lo podemos hacer, ¿no es cierto?, aplicando el análisis vectorial. Ahora, este componente, si se quiere, siguiendo la dirección en tangencial, recuerden que la dirección tangencial está representada con la letra U. Entonces, miren lo que dice aquí, dice C2U. Entonces, la componente, ¿no es cierto?, de la velocidad absoluta en el punto 2, siguiendo la dirección del vector U, o sea, siguiendo la dirección tangencial. ¿Sí se dan cuenta? Y acá también lo propio, vean. Tenemos acá, y también tenemos hacia arriba. Y por tanto, este componente, este vector que está aquí, la que está siguiendo la dirección U, U1, ¿cómo se llamará? C1U. C1U, exactamente. Entonces aquí está, vean, C1U, ¿sí se fijan? Aquí está C1U, vean. C1U, ¿tá? Para que ustedes le anoten. Y este sería C2U. Y este valor que está aquí, y ya no sería W, se conoce como C2M y C1M, ¿no? Esto es siguiendo ya la dirección meridional. C2W. No, C2, C1M, aquí no se ve muy bien, por favor, note. C1M y C2M. M de meridional, o sea, es siguiendo la meridional. Este aquí es C1U, C1M, C2U, C2M. Sí, en principio, como digo, ustedes memoricen eso porque después los problemas siempre van así. Por ejemplo, van a decir, se tiene un rodete cuyo valor de C2M es igual a tanto. Entonces ya no explican ahí en el problema qué es C2M, sino que ustedes vienen aquí la gráfica y tienen que recordar lo que representa el C2M, el C2U, y asimismo el C1M y el C1U. Como aquí no se ve tan bien, por eso es importante que ustedes lo tengan en su cuaderno, ¿no?, para que lo recuerden cuando vayan a desarrollar los problemas. Ahora sí, preguntas, sin meternos en la parte todavía de ecuación de Euler, solamente analizando, en este caso, cinemática. Vamos a hacer unas preguntas, a ver, Marlon Vera. Dígame usted, desde su lógica, ¿no?, y analizando ya otros conocimientos que usted tiene, ¿cuál es mayor? ¿C1U o C2U? ¿Y por qué? ¿Cuál es mayor? ¿Qué valor? Que C2U debería ser mayor a C1U. Ya. Desde su conocimiento, ¿a qué es igual C1U? De lo que usted sabe de otras asignaturas, sin que yo le explique eso. Sería... ¿A qué es igual? Acordándose de movimiento circular.
uniforme. Sería Porque estamos velocidad angular. por la velocidad tangencial es igual a aplicando solamente movimientos velocidad circulares. por el radio, ¿no sería? Sí, es velocidad tangencial. En este caso, U1, ¿a qué sería igual? A la velocidad angular, ¿no? Como aquí nos están de dato ya, mira, aquí nos están dando de dato la velocidad n, ¿no? Que puede estar dado en revoluciones por minuto, pero ustedes igual lo pueden sacar en radianes por segundo. Ya saben que eso es fácil. Entonces, simplemente, para conocer el valor de U1, lo que hay que multiplicar es la velocidad angular, que está en radianes por segundo, multiplicado por ¿qué cosa? Por el diámetro, por el radio sería. Por el radio de aquí a acá, por este radio. Este aquí sería un radio, ¿no es cierto? Entonces, U1 sería simplemente igual, o la velocidad tangencial, que es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Y entonces yo le preguntaba que ¿cuál es mayor? U1 o U2, ¿y por qué? Sería U2 porque mantendría la misma velocidad, pero cambiarían en este caso, los diámetros. Ya, el diámetro. Que O el sería, radio. claro, el radio. Claro, que van de la mano. Ya, muy bien. Entonces, ahí está un poco, empieza ya a explicarse la ecuación de Euler. Lo que hace en caso de la bomba es transmitirle una mayor energía cinética al fluido. ¿Por qué? Porque simplemente cambia los diámetros, ¿no? Y a pesar que obviamente la velocidad angular es la misma, por eso de cambiar los diámetros o los radios, ya cambiaría la velocidad tangencial. Y como cambia la velocidad tangencial, obviamente también va a cambiar ya la velocidad absoluta. Así se mantenga igual la velocidad relativa W1 y W2, ¿no? Ya cambiaría la velocidad tangencial, o sea, U1 y U2, y por tanto cambiaría la velocidad absoluta. Entonces, ahora, eso significa que el fluido, cuando sale ya del punto 2, tiene una mayor energía. ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de energía? Tiene una mayor energía cinética, ¿no es cierto? Que con respecto al punto 1. Entonces, en el punto 1 tiene una cierta energía cinética y con respecto, y en el punto 2 ya va a tener una energía cinética mayor. Y ahí es cuando comienza a trabajar la bomba. O sea, te está entregando, en este caso, energía. Decíamos que una máquina generadora es una máquina que entrega energía al fluido. En este caso, le está entregando energía cinética. Porque el fluido cuando entra, cuando topa en el punto 1 tiene una cierta energía cinética y cuando sale tiene una energía cinética mayor. Después ya existe la voluta, que es lo que viene a continuación de rodete, y en la voluta lo que hace es transformar esa energía cinética en energía de presión. Finalmente ya el fluido sale de la bomba con una mayor energía, con una mayor energía cinética, pero sobre todo con una mayor energía de presión. Pero si los diámetros de las tuberías, tanto a la entrada como a la salida de la bomba, son iguales, entonces finalmente la energía cinética ya fuera de la bomba, ¿no? En la tubería de succión y en la tubería de descarga, serían iguales. Lo que va a cambiar ahí sustancialmente es la presión, o sea, la energía de presión. Y por tanto diríamos que toda esa energía cinética que adquirió el fluido en el punto 2, ¿no? Finalmente se va a transformar en energía de presión. Pero aquí la clave está, en principio, entender en cuánto aumenta esta energía cinética cuando el fluido pasa de un punto 1 hasta el punto 2. Porque a partir de ahí ya se puede entender cuál va a ser la energía de presión que le va a entregar, en este caso, la bomba al fluido. Pero la clave está en esto, justamente en este triángulo de velocidades. Y como esto es tan importante, entonces hay una notación, lo voy a explicar ahorita.
Este está. Bien, hay una notación internacional. Solamente esto que lo voy a explicar como una pequeña introducción para la próxima clase, donde ya voy a hablar con mucho detalle ya de la parte matemática. Pero quería que ustedes miren este triángulo de velocidades de entrada y de salida de los álabes. Miren. Entonces, toda la parte de la ecuación de Euler se lo trabaja con respecto a este triángulo de velocidades. Pero si ustedes se fijan aquí, están representados, ¿qué cosa? Serían básicamente los valores de la velocidad relativa, de la velocidad tangencial, de la velocidad absoluta, de la velocidad, también del componente de la velocidad absoluta en la dirección de la velocidad tangencial y también el componente de la velocidad absoluta en la dirección meridional. Ahí también ustedes tienen el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, ahora sí, por favor, ya casi no nos queda mucho tiempo, relacionen ustedes este gráfico, el primero, el que está aquí, con la gráfica que ustedes tienen. Entonces, noten ustedes que es lo mismo, ¿no? Solo que aquí, en este caso, la velocidad, bueno, la velocidad tangencial, pues es la que está aquí en la dirección de U1. Y la velocidad relativa que estaba en el árabe sería esta que está acá, ¿no? Pero en este caso no se estaría dibujando. Solamente se cogería el otro vector, ¿no? Y luego tienen ustedes aquí la velocidad tangencial U1, la velocidad relativa U1. Mira, aquí tienen el ángulo beta 1, que ellos queda el ángulo entre W1 y U1. Y aquí tiene vuelta el ángulo alfa 1, que es el ángulo entre la velocidad absoluta y la velocidad tangencial. Aquí también tienen C1U y C1M. Y así mismo para acá también, para el punto de salida. Ya, entonces, para concluir, lo que quería decirles es que realmente los problemas de turbomáquinas hidráulicas, y más que todo, problemas que requieren la aplicación de la ecuación de Euler, requieren de una comprensión, primero, importante del dibujo técnico, y después de una comprensión de cómo funcionan esta cinemática de velocidades dentro del rodete. Y también quiero decirles que es importante que se memorice cada una de estas simbologías, porque esta representación del triángulo de velocidades se corresponde básicamente con una notación internacional. Por tanto, beta 1 siempre será lo mismo, beta 2 también lo mismo, y así sucesivamente. Listo. Entonces, hasta aquí vamos a terminar la clase de hoy. Les pido para la próxima semana que ustedes repiten solamente o concluyan esta gráfica que ustedes hicieron, el corte meridional y el corte transversal, y que luego también lo relacionen con este triángulo de velocidades, ¿no? Para yo ya explicar en la próxima clase cómo a partir de este triángulo de velocidades y de esa notación internacional, cómo se deduce la primera ecuación de Euler. Y cómo es eso de que la bomba logra entregarle energía, y eso cómo se explica en términos de velocidad. Listo, entonces esto sería por el día de hoy, y de aquí continuamos el día miércoles, ¿sí? Listo.